las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Por qué fueron a cautiverio? Porque rehusaron obedecer lo que Dios había dado a través del siervo de Dios, Moisés. Noten nuevamente que estos reyes no están trayendo nueva luz, no están trayendo nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas. Sencillamente están tomando lo que fundamentalmente enseñó Moisés y lo están aplicando en su época. Noten Segunda de Crónicas, el capítulo 33 y el versículo 8. Aquí Dios explica la condición para que el pueblo pueda quedar en su tierra. Segunda de Crónicas, el capítulo 33 y el versículo 8. Aquí Dios está haciendo su promesa. Dice, yo los voy a dejar en la tierra siempre y cuando cumplan una condición. Dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Pero luego dice esto, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Dios dice, pueden quedarse en la tierra, pero tienen que obedecer lo que escribió, ¿quién? Moisés. Quiero que noten algo también en cuanto al rey Josías. Esto se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 23 y el versículo 25. Segunda de Reyes 23 y el versículo 25. Hablando de Josías, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Noten nuevamente que Josías fue un rey que vivió en armonía con la ley de ¿quién? Con la ley de Moisés, dice aquí. Un texto más de la época de la monarquía de Israel. Segunda de Crónicas, el capítulo 17 y el versículo 9. Aquí está hablando de los sacerdotes de Israel y explicando qué era lo que enseñaban los sacerdotes. Segunda de Crónicas 17 y el versículo 9. Dice lo siguiente, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. ¿Qué era lo que enseñaban los sacerdotes? Todo lo que se encontraba en el libro de la ley de Jehová. Es decir, usaron los escritos de Moisés para enseñarle al pueblo los sacerdotes en la época de la monarquía. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vimos que Moisés dio el material fundamental de la Sagrada Escritura. Toda doctrina de la Biblia está en los escritos de Moisés. Luego nos movimos a la época de Josué. Josué no trae nueva luz, sino que presenta lo que Dios había dado a través de Moisés y lo aplica a su época. Luego llegamos a la época de los jueces. En la época de los jueces lo mismo. Se enseña y se practica, aunque escaseaba la palabra de Dios, los escritos de Moisés. Luego en la época de la monarquía, los reyes ofrecían sacrificios, ofrecían presentes, hablaban al pueblo, enseñaban a la gente de acuerdo a las enseñanzas fundamentales que había dado Moisés. Ahora necesitamos movernos a la época de los profetas. La época de los profetas cubre parte del mismo periodo de la monarquía. Cubre los años 800 antes de Cristo aproximadamente hasta el año 425 antes de Cristo. Hay profetas que se conocen como los profetas primeros y hay otros que se conocen como los profetas postreros. Los primeros son los que primero se levantaron alrededor del año 800. Los postreros son como Malaquías y Zacarías, que escribieron al final de este periodo. Lo interesante es que los profetas no presentan nuevas doctrinas ni nuevas enseñanzas. El propósito de los profetas es traer al pueblo de Israel de regreso otra vez al
material que había escrito Moisés y que el pueblo no estaba obedeciendo. Podríamos pensar de los profetas de Israel como abogados en una corte donde Dios le está pidiendo a Israel un divorcio. Porque Dios está diciendo, ustedes no han guardado la ley del matrimonio que yo di a través de Moisés. Así que yo quiero un divorcio. Y Dios manda a los abogados de Israel, a los profetas, para decirle al pueblo que si ustedes no obedecen lo que escribió Moisés, entonces va a haber un divorcio. Es decir, el propósito de los profetas no era traer nuevas doctrinas, nueva luz, nuevas enseñanzas que no existía antes, sino que el propósito era retornar al pueblo otra vez al Dios de Israel, el Dios que había enseñado Moisés. No trajeron nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, sino que expandieron lo que había escrito Moisés y amonestaron al pueblo a regresar a los escritos que Dios había dado a su siervo Moisés. Ahora quiero darles algunos ejemplos de los profetas para que ustedes vean que los profetas lo que hacían era decirle al pueblo, ustedes desobedecieron a Moisés y por esto han venido estas calamidades sobre el pueblo de Israel. Noten Daniel, el capítulo 9 y el versículo 11. Daniel, el capítulo 9 y el versículo 11. Primero se dice que Israel fue cautivo a Babilonia porque ignoraron los escritos de Moisés. Dice allí en Daniel 9:11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué es lo que había desobedecido el pueblo? Habían desobedecido los escritos ¿de quién? De Moisés, que Dios había dado a Moisés. Y por eso, dice Daniel, hemos sido llevados cautivos a Babilonia. Pero saben que Israel también ignoró la voz de los profetas que apuntaban a los escritos de Moisés. Noten Daniel, el capítulo 9 y el versículo 6. Daniel 9 y el versículo 6. Dice aquí Daniel, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es decir, Daniel está diciendo, no obedecimos los escritos de Moisés, ni tampoco hemos obedecido lo que dijeron los profetas. Y el propósito de los profetas era traer a la gente de regreso a lo que había enseñado Moisés, que se consagraran a Dios, ofrecieron los sacrificios como Dios había dicho a través de Moisés, diezmaran como había dicho Dios a través de Moisés, observaran el sábado como Dios había dicho a Moisés, que enseñaran la ley como Dios había dicho a través de Moisés. Es decir, los profetas lo que hicieron fue venir para decirle al pueblo, miren, volvamos otra vez a los escritos de Moisés, a los principios fundamentales que se encuentran allí. Noten Zacarías, el capítulo 7 y el versículo 12. Zacarías, el capítulo 7 y el versículo 12. Aquí está hablando de los primeros profetas, porque Zacarías es uno de los postreros profetas. Se escribió hacia el final del Antiguo Testamento. Pero Zacarías va a hablar de los primeros profetas aquí. Noten Zacarías 7 y el versículo 12. Hablando del pueblo de Israel dice, y pusieron su corazón como diamante. El diamante es duro, es decir, endurecieron su corazón. Para no, ahora escuchen bien, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Fíjense que ignoraron la ley de Jehová, que es una referencia a los escritos de Moisés, y dice que rechazaron también el mensaje que Dios envió por medio de sus profetas. Y por lo tanto dice, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, lo que estoy diciendo, queridos hermanos y amigos, es que los profetas primeros y